Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a hablar sobre las señales de la venida del Señor y del fin del mundo. Escuche, cuando hablamos del fin del mundo es porque esta tierra y este cielo van a pasar y nos espera a nosotros una tierra nueva y un cielo nuevo donde morará la justicia. Así que, por favor, hermanos, no tenga temor. Si usted no está bien, pues hoy se puede poner a cuentas, ¿verdad? Pero no tenga temor. Así que es un mensaje de amor que nos dejó el Señor para la iglesia. Siempre Dios nos deja advertencias. Dios nunca va a emitir un juicio. Dios nunca va a cumplir una palabra que Él antes no la haya anunciado, para que nosotros estemos preparados para lo que viene. Así que Mateo capítulo 24, versículo 1 al 14, dice la palabra del Señor así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dice, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá, dice, el fin. Y escuche, si usted tiene una Biblia Reina Valera 60, todas estas palabras están en rojo, porque son las palabras de Jesús. Hay muchas señales que la palabra de Dios nos da sobre la segunda venida del Señor, que ya vimos unas profecías cómo se cumplieron con exactitud las profecías que se hicieron acerca de la venida, la primera venida del Señor, y cómo el Señor nos da profecías sobre su segunda venida. Pero antes de su segunda venida, Él nos da y nos deja ciertas instrucciones, acontecimientos que van a suceder antes de que Él regrese a reinar. Hay muchas señales y solamente en este capítulo uno puede ver más o menos como 10 o 9 señales. Pero dice, por ejemplo, que habrá falsos cristos y falsos profetas. Habrá guerras y rumores de guerras, hambres y terremotos, persecución y odio en contra de los cristianos, apostasía, es decir, abandono de la fe, traición y odio, aumento de la maldad, también falta de amor, y una muy importante, la reunificación de la nación de Israel. Y la otra es
la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y el versículo 14 cierra diciendo esto: y entonces vendrá el fin. Fíjese que este capítulo 24 lo escribe Jesús porque los discípulos escucharon unas palabras que el Señor les dijo. Y Él les dijo: esta casa será un día dejada desierta. Es decir, el templo. Pero en el capítulo 23, si usted lo lee y le pone atención, se va a dar cuenta que este capítulo 23, lo que sobresale allí es los ayes de Jesús sobre los líderes principales de la nación de Israel. Y dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ay, escribas y fariseos, les dice el Señor, que diezman la menta, el comino, pero olvidan la justicia, la paz, el amor. Y ay de ustedes, fariseos, que ponen carga en muchos que ni siquiera ustedes pueden llevar. Y Jesús les da una dura reprensión a los líderes religiosos de aquel tiempo, porque tenían la oportunidad de darle a conocer al pueblo las verdades que ellos muchas veces habían aprendido, pero como no les interesaba realmente el reino de Dios, predicar la palabra, predicar que un día Cristo Jesús iba a venir, predicar que el Mesías iba a venir primero a salvar a la humanidad de sus pecados, sino que ellos lo que buscaban eran puestos de honor. Y por eso Jesús, escuche, fue tan duro para ellos. Pero uno ve a Jesús tan suave con los pecadores, tan tierno con los pecadores. Y ese es un mensaje para todos los que nos llamamos líderes cristianos. Escuche, Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad, y hoy tal vez el Señor nos podría decir: ay de ustedes apóstoles, ay de ustedes que se llaman profetas, ay de ustedes que se llaman maestros, ay de ustedes que se llaman pastores, ay de ustedes si ustedes no practican la justicia, el amor y la paz. Ay de ustedes si no conducen correctamente al pueblo. Y cuando yo escucho estos ayes sobre los líderes principales de la nación, me pongo a temblar. Yo digo: ¿qué responsabilidad tengo yo? Pero también el pueblo de Dios tiene una responsabilidad. Hoy tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance por todos los medios. Hay una aplicación, dice: ¿quieres que te recuerde un versículo diario tu teléfono? Hasta eso, hermanos, Dios nos permite que nosotros tengamos el versículo del día diario, el pan diario, unos libritos que son de mucha bendición. Y tenemos, hermanos, escuche, no tenemos excusa de decir que no hemos escuchado a Dios. Todos lo hemos escuchado. Fíjese que Jesús, en los versículos 37 y 39, acusa también antes de eso a los fariseos cómo mataron a los profetas. Pero en el versículo 37 al 39 vamos a ver qué dice el capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de el Señor.
Escuche, aquí uno puede encontrar un lamento del Señor por lo que le iba a suceder a su ciudad amada, a su templo que él amaba y a su gente que él amaba. Porque después el templo de Jerusalén y la ciudad iban a ser totalmente arrasadas. Entonces hay un lamento del Señor por la calamidad que vendría porque le rechazaron. Juan 1:12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a salvar a su pueblo, a liberarlos del yugo del pecado, pero ellos esperaban otro tipo de líder, que no se imaginaban que el Cristo de la gloria, el Mesías prometido, tenía que morir en una cruz para que pudiera él hacer libre al hombre de sus pecados. Pero todavía este lamento de Jesús es más dramático, escuche, es más claro el panorama que nos da Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, del corazón quebrantado de Jesús por lo que le iba a pasar a la ciudad santa. Vea qué dice Lucas capítulo 19, versículo 41 en la Biblia al día. Dice: al ver perfilarse, dice, Jerusalén en la distancia, dice, lloró. Oh, dice el Señor, si comprendieras la paz eterna que rechazaste. Dijo con la voz quebrantada por el llanto, pero ya es demasiado tarde. Tus enemigos te rodearán de vallado y te sitiarán y te irán estrangulando hasta que caigas en tierra con tus hijos dentro. No dejarán en ti piedra sobre piedra, porque rechazaste la oportunidad que Dios te brindó. Vea, acá uno puede ver el llorar de Jesús. Pero el llorar de Jesús no fue solamente lágrimas. Todos en alguna ocasión hemos llorado, ¿verdad? Pero no hemos llorado muchas veces con dolor. Mire, uno va a un funeral y los familiares más cercanos de aquel ser amado que se fue lloran con dolor, ¿verdad? Pero como que eso nos contagia. Y también de ver llorar a otros les dan ganas a uno, ¿verdad? ¿Verdad que uno llora? ¿Verdad que sí? No sé si a usted le ha pasado. Cuando ve usted el dolor de otro, ¿verdad? Uno llora, pero no llora con dolor como el que está en aflicción. Jesús acá está llorando. No solamente se le rodaron sus lágrimas santas, sino que el llorar de Jesús acá lo que sugiere es un lamento. Escuche, un quejido de tristeza. Es el sollozo de una alma angustiada, una alma en agonía. Escuche, esto es duro. Ver uno al Hijo de Dios llorando. ¿Por qué? Porque él ya había visto que la ciudad santa de Jerusalén, el templo que era el lugar de adoración, y la gente que vivía allí en el año 70 iba a ser completamente masacrada. Y el Señor les dice: ¿cuántas veces yo los invité y los quise proteger a ustedes como la gallina protege a sus pollitos? Y ustedes nunca lo quisieron. Tuvieron la oportunidad, dice, y ustedes la despreciaron. Oh, y a mí esto me da cosa. Dios
es un Dios que siempre nos da una oportunidad. Dios le había dado la oportunidad a los líderes religiosos y al pueblo para que buscaran de corazón a Dios. Él les había dejado los escritos de los profetas, les había dejado la ley donde tenían ellos el primer y gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas. Pero ellos no lo hicieron. Se volvieron religiosos nada más. Llegaban al templo, pero sin ponerle el corazón al Señor del templo. Le llevaban sus ofrendas y los líderes religiosos se aprovechaban de las ofrendas de los hermanos. Y la casa del Señor, que era un centro de adoración, el mismo Jesús dijo: la han ustedes vuelto una cueva de ladrones. Tuvieron la oportunidad de salvarse y no la aprovecharon. Al contrario, la despreciaron. ¿Acaso no es el mismo mensaje de hoy el Señor? ¿Acaso no llora Jesús todavía por su pueblo? Acá uno ve no solamente los sentimientos de Jesús, sino también el corazón quebrantado de Dios Padre. Lo rechazaron. ¿Por qué rechazaron a Jesús? Es que ellos esperaban un líder que les solucionara los problemas sociales. ¿Qué cantidad de personas les dio de comer Jesús en una ocasión? No más de 5,000, sin contar los niños. 5,000 personas. A Jesús ya no lo dejaban ni respirar. ¿Pero qué? No lo buscaban por los motivos correctos, sino para que saciara sus necesidades materiales. Y hoy en día el pueblo todavía sigue con ese principio de buscar a Dios solamente para que nos supla nuestras necesidades físicas, para que la pasemos bien, para que tengamos un mejor trabajo, para que tengamos una mejor vida, para que nosotros podamos salir de vacaciones, para que siempre tengamos una cuenta bancaria, para que Él nos solucione todo. Queremos un Dios que nos solucione todo, pero no queremos un Dios que lo busquemos por salvar nuestras almas y pasar la eternidad con Él y agradarlo con nuestra forma de vivir. Entonces, ellos lo que esperaban era un líder político que los liberara del yugo de los romanos, que les diera comida, que los sanara, que los librara de sus problemas. Y fíjese que es lo mismo hoy en día. ¿Qué buscamos los guatemaltecos? Vienen las elecciones, ese famoso 25 de junio. Uno no quisiera acercarse a las mesas, ¿verdad? Hay 43,000 candidatos a puestos públicos y solamente hay chance para 4,000 y pico. 39,000 están gastando nada más. Y uno dice, ¿cuál es la intención de ellos? Uno quisiera saber cuál es la intención de nuestros líderes políticos y qué es lo que la gente quiere. Realmente somos dados a que nos den y no a dar nosotros lo mejor por nuestro país. ¿Verdad que sí? Somos así. Queremos buenas carreteras, queremos buenas... Bueno, claro, usted sabe cuánto se roban en Guatemala, pues sí, eso no es un secreto. En todos lados. Pero, ¿por qué se va la gente? Si le ofrecen su bolsita que cada semana se la van a llevar a su casa y la gente les cree. Vamos a hacer estos proyectos y otros. Mire, uno escucha cada líder político y uno dice, cada uno de ellos tiene la solución perfecta para solucionar todos los problemas sociales. Y uno dice, wow. Uno de esos, así quisiera uno.
Y muchos anhelan el presidente de nuestro país vecino que está haciendo cambios radicales en su país, ¿verdad? Pero la gente eso busca. Eso buscamos siempre, ser servidos. Que nos den lo mejor. Y eso esperaba el pueblo de Israel cuando nació Jesús, cuando apareció el Mesías. Dijeron, Él es el Salvador de todos nuestros problemas. Así que vamos a vivir en la gloria, porque Él va a reinar en Jerusalén. Y nosotros, dijeron los discípulos, vamos a ser sus primeros ministros. Y ahí vamos a estar sirviendo en un reino de justicia, de amor y de paz, donde no nos va a faltar nada. Pero cuando Jesús les habló lo contrario, ellos dijeron, rechazaron al Mesías. Y yo decía, cuando leí este pasaje, que Jesús con la voz quebrantada lloró sobre Jerusalén. Yo decía, ¿acaso no es el mismo sentir de Jesús hoy en día por la iglesia? Yo pienso, ¿cuánto llorará Jesús porque no le ponemos la atención debida a su consejo, a su palabra, porque no vivimos de acuerdo a sus mandamientos, porque no le servimos como Él es digno que le sirvamos? ¿Por qué no le amamos como Él nos ama? Yo digo, ¿acaso no todavía Jesús tiene sentimientos y llora por la situación actual de su iglesia? Y yo me pregunto, no le estoy diciendo solo a usted, yo me pregunto, ¿cuántas veces Jesús ha llorado por mis propias actitudes? Y pregúntese usted, ¿cuántas veces ha hecho usted llorar a Jesús? Pregúntese. Yo me pregunto, como padres, ¿acaso algunos de nuestros hijos no nos hicieron llorar cuando nos decepcionaron por algún mal comportamiento? ¿Verdad que duele? Sí. A Jesús le duele cuando nosotros no actuamos como Él quiere. Y tiene tanto llanto y dolor también por los que escuchan la palabra y se deleitan en el pecado. Y uno dice, ese es Jesús, el que nosotros tenemos hoy. Todo el discurso de capítulo 24 de Mateo surge por lo que dijo Jesús en el capítulo 23. El versículo 37, donde dijo, he aquí, vuestra casa será dejada desierta. Vea, eso fue un shock para los judíos. Cuando Jesús les dijo, este templo tan hermoso, donde ustedes realmente se deleitan y se gozan, este edificio va a ser dejado desierto. Y cuando escuchan eso, entonces surge Mateo 24 y los discípulos le hacen esta pregunta y le dicen, Señor, ¿cuándo tendrá lugar la destrucción de Jerusalén y el templo? ¿Qué señal habrá de tu segunda venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Y ahí es donde se desencadenan todas estas señales que están en el capítulo 24 de Mateo. Pero antes de eso, yo quiero referirme a la profecía que inmediatamente se iba a cumplir exactamente como lo dijo Jesús: la destrucción de Jerusalén, el templo y su gente que vivía allí adentro. Escuche, cuando Jesús salió del templo para ya nunca volver, Él llegó y cuando vio que lo usaban para otros propósitos, dice que sacó un látigo y le dijo:
mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Mas ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. Y ahora Jesús deja ese templo, que era la morada de la presencia de Dios, y lo deja para nunca más volver. Y sabiendo que el templo iba a ser destruido. Fíjese que en ese tiempo el alma el templo era el alma de la nación. Era el lugar donde el pueblo tenía la oportunidad de buscar a Dios, de encontrar su perdón. Era un lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Era un lugar donde ellos podían llevar sus sacrificios y obtener el perdón de sus pecados. Era el lugar específico que Dios había dejado para que el pueblo fuera y tuviera ese encuentro con su Dios y pudiera adorarlo y pudiera bendecirlo y pudiera recibir su perdón y pudiera recibir de su misericordia. Pero ese lugar, les dice el Señor, disculpen, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Para los discípulos fue un shock. ¿Cómo es posible que esta casa donde mora la presencia de Dios sea hecha a pedazos? Es que no cabía en sus mentes. Mire, pongámonos en el lugar de ellos. Supóngase que en Shela fuera Palabra en Acción el único lugar donde Dios recibiera adoración. El único lugar donde la gente recibiera su perdón. El único lugar donde se pudiera traer sacrificios. Y que Dios nos dijera a nosotros, Palabra en Acción, este galerón que ustedes tienen no quedará ni siquiera de los cimientos. Y uno podría decir, ¿cómo es posible? Si este es el lugar donde nos encontramos contigo. Los discípulos, mire, no podían entender eso. Yo no sé qué pensara usted si se pusieran los zapatos de ellos. Decir, este es el único lugar de adoración, y que Dios diga, quedará desierto. Como que Palabra en Acción dijera, el Señor un día va a ser destruida totalmente. Y los que habitan ahí van a ser muertos. Todavía lo primero daríamos gracias, ¿va? Qué bueno que ya no tenemos templo. Así no tenemos que madrugar y venir al primer servicio. Así nos quedamos tranquilos en la casa, viendo algún culto de algún otro lado, solamente por internet. Y uno dice, pero los discípulos le tenían el corazón a Jerusalén, le tenían el corazón al templo. Y ahora Jesús dice, este templo va a ser quedado desierto. Fíjese que toda esta serie de señales y acontecimientos fue cuando los discípulos invitaron a Jesús. Dice Mateo 24:1, la Biblia al día dice, los discípulos le suplicaron que los acompañara a recorrer los edificios del templo. ¿Por qué? Por aquella palabra que les había dicho el Señor, esta casa va a ser dejada desierta. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible, Señor? Por eso ven, Señor, ¿no ves todos estos edificios tan preciosos donde se manifiesta la gloria de Dios? El lugar de adoración. Sí. Entonces, en referencia a que ese templo iba a ser destruido, fíjese que este templo fue construido por Herodes el Grande por congraciarse con los judíos. Se dice que su construcción, imagínense, duró 46 años. 46 años duró ese edificio. Se dice que inició en el año 20 antes de la era cristiana, y que todos sus detalles, con todo el lujo que el templo tenía, fue terminado en el año 66. Y en el año 70,
el emperador Vespasiano, que era el emperador del Imperio Romano, le ordenó a su hijo, el general Tito, que fuera por favor y sitiara Jerusalén, porque era una ciudad rebelde, que siempre había revueltas dentro del pueblo, y dentro de los líderes principales había una lucha de poderes. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el que mandaba? ¿Quién era el que iba a manejar esto y el otro? Había una lucha de intereses dentro de la ciudad, y ahí era donde otra vez la ciudad no quería someterse, ni los líderes, al Imperio Romano. Y entonces les costaba creer a los discípulos de que el templo iba a ser destruido totalmente. Pero escuche, Jesús advierte que el juicio de Dios no perdonaría ni el mismo templo, porque ni el mismo templo lo habían usado para los fines que Dios había establecido. Jesús, a mí me gusta escuchar a un predicador, no sé cómo se pronuncia su apellido, pues Paul Washer, algo así. Yo no sé inglés, pero si usted me ayuda con la traducción. Él dice algo sobre la misericordia y la ira de Dios que me llamó mucho la atención. Él dice: Dios con esta mano le está ofreciendo a la humanidad su gracia, su misericordia, su perdón. Pero con esta otra mano está deteniendo su ira, porque Dios jamás va a dejar sin castigar el pecado. Por eso nuestros pecados fueron llevados en la cruz y ahí fueron juzgados nuestros pecados. Pero Él dice esto: aquí está la gracia y la misericordia. Dios con una mano extendiéndola y con la otra mano deteniendo el juicio. Pero si no aceptan su gracia, su misericordia, Dios con todo dolor quitará su mano de acá y quitará su mano para que el juicio de Dios venga sobre los que escucharon el mensaje. Con razón Jesús dice: ustedes tuvieron la oportunidad de ser liberados de esta gran destrucción de la ciudad, del templo y su pueblo, pero ustedes no la aprovecharon. ¿Por qué? Porque sencillamente no quisieron. ¿Tuvieron la oportunidad? Sí, pero no la aprovecharon. Y ese es un mensaje para nosotros hoy. Aprovechemos la libertad que todavía tenemos de celebrar culto a Dios. Y voy a decir, hay un país, voy a decir Nicaragua. Aquí lo tenemos a la vuelta. El gobierno ha restringido reuniones que no se hagan más de 50 personas. O sea que nosotros no nos podríamos reunir. Aquí cerquita. Y dice que algunos pastores ya se vendieron con el gobierno. Y entonces a ellos quizás les pasa plata y hace conciertos, invita a grandes artistas cristianos, él pone el show de luces, todo el equipo de sonido, todo el mobiliario, y entonces tiene a una parte de la iglesia evangélica la apostasía como bandera y a la otra iglesia la sacó. Pero hay un grupo de pastores que se está reuniendo. Y yo hablé con uno de ellos y dijo: no sé cómo el gobierno nos ha restringido tanto que no haya reuniones más de 50 personas. Y nosotros tenemos una reunión en cada departamento de 200 pastores, clamando y orando porque la gente de nuestro país conozca a Jesús. Y uno dice: wow, acá cerca. Y hablé con un pastor de Honduras y el gobierno empezó a fiscalizar
todas las iglesias. Como que viene para acá, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué no aprovechamos nosotros la libertad que hoy tenemos? Tenemos la oportunidad, hermanos. Tenemos la oportunidad de venir a buscar a Dios. Tenemos la libertad de congregarnos. Tenemos la libertad de hacer cultos al aire libre. Tenemos la libertad, como se reunieron casi 500, 600 estudiantes en San Juan Ostuncalco, donde el pastor Arnoldo hizo una reunión allá y se les fue a presentar a Jesús. Y nos dan hasta el teatro municipal. ¿Por qué no vamos a aprovechar la oportunidad? Un día quizá nos vamos a lamentar, pero tal vez ya va a ser demasiado tarde. Cuando haya que pagar, escuche, un precio. Fíjese que les decía que en el año 70 el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la revuelta de los judíos que 4 años atrás habían sacudido todo Judea. Tras un duro asedio, dice, de 5 meses de soldados, de 60,000 soldados romanos, asediaron la ciudad, hicieron rampas y para destruir el muro, usaron todas las armas sofisticadas que tenían en ese lugar, porque Jerusalén estaba muy fortificada y los judíos estaban bien armados adentro. Y la rodeó 5 meses con 60,000 soldados. Y dice que por fin conquistaron el templo. Y cuando vio el general Tito esa majestuosa obra, que era el templo, dice que no lo quería destruir, pero unos soldados encolerizados agarraron teas de fuego y las tiraron sobre el templo y empezó a arder. Hasta entonces conquistaron ellos la ciudad. Dice que este general era malo. Mandaba y les daba permiso a sus soldados de crucificar 500 judíos diarios. Y dice que ya no había lugar en las calles donde poner tantas cruces con gente crucificada allí. Y dice que en muchas calles no se podían amontonar porque las tapaban con el montón de cadáveres. Salían niños deambulando y mujeres y jóvenes del hambre, delirando, y lo que hacían era sencillamente matarlos. Dice el historiador Josefo, que tiene un libro que se llama La Guerra de los Judíos, y él habla y dice que más o menos fueron muertos 250,000 judíos que habitaban en Jerusalén. Ahora usted entiende el llanto de Jesús. Ahora usted entiende el dolor de Jesús. Jesús les advirtió cuántas veces quise juntarlos como la gallina y que ustedes gozaran de la eterna paz. ¿Y saben qué? No quisieron. Les di la oportunidad, no la aprovecharon. Y uno dice, wow, con razón Jesús lloró. Él amaba a Jerusalén, porque es la ciudad eterna de Dios. Amaba el templo, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios. Y amaba mucho a su gente. Y no quería que su gente pasara todo esto. Entonces, con esa profecía que se cumplió el año 70, se despliegan las demás señales, que hoy solamente las mencioné, pero vamos a verla después. Y después vamos a ver todas estas señales y tal vez vamos a desmenuzarlas un poco, verlas en el estado actual, cómo cada día se están cumpliendo al pie de la letra.
Y cuando vemos, dice que todas estas cosas se cumplen, tenemos que tener seguro que la venida del Señor se acerca. Quiero terminar leyendo segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 14. Otra palabra que todavía se va a cumplir. Y como se cumplió la palabra sobre hasta detalles tan pequeños del nacimiento de Jesús, se van a cumplir los detalles también sobre lo que Jesús escribió de su segunda venida, y también se va a cumplir al pie de la letra las señales que habrá de su segunda venida. Y entonces el Señor nos deja esta palabra, y es para la iglesia de hoy. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 14 en la Biblia al día. Dice, el día del Señor llegará, dice, sorpresivamente, como ladrón en la noche. Y escuche lo que va a pasar. Y los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso. Y los cuerpos celestes por fuego serán, dice, destruidos. Y la tierra y lo que hay desaparecerán envueltos en llamas. Santos y piadosos hasta lo sumo deberíamos de ser, en vista de la certeza de los acontecimientos que han de poner fin al mundo que conocemos. Sí, deberíamos vivir con la mirada fija en aquel día. Deberíamos hacer lo posible por apresurar el día en que Dios prenderá fuego en los cielos. Pedro no le tiene temor. Dice, deberíamos de apresurar ese día. Y los cuerpos celestes se fundirán y desaparecerán envueltos en llamas. Entonces, según Dios ha prometido, habrá cielos nuevos y una tierra nueva en que mora la justicia. Amados, mientras esperan ustedes el cumplimiento de estas cosas, es decir, de todas estas señales, traten de vivir. Mire, por favor, iglesia. En otras palabras, Pedro, ¿qué nos está diciendo? Traten de vivir sin pecado. Procuren vivir en paz con todo el mundo, para que Él esté satisfecho de ustedes. ¿Cuándo qué? Cuando Él vuelva. Hay grandes cataclismos que vienen sobre este mundo. Esta tierra va a ser purificada con fuego, pero a nosotros, los que conocemos a Dios y que hemos recibido el perdón por medio del sacrificio de su Hijo, no nos espera esto. Lo que nos espera es un cielo nuevo y una nueva tierra donde mora la justicia. Usted no le da gracias a Dios por eso. Así que hablar de este tema, escuche, no es para crear espanto, sino para tener la certeza de lo que Jesús dijo, lo va a cumplir. Las promesas que Él ha hecho en su palabra para la iglesia de venirnos a sacar de este mundo y llevarnos a vivir con Él, se van a cumplir. Y las demás cosas que son el juicio de Dios sobre la tierra y los pecadores se van a cumplir. Todo se va a cumplir. Por eso, ¿cómo no debemos de amar a Dios? ¿Cómo no debemos de vivir en una vida piadosa y santa? ¿Cómo no debemos de vivir agradecidos con Dios, teniendo la mirada en Jesús y no en las cosas de este mundo? Porque las cosas de este mundo son pasajeras.
Pero la bendición que tenemos es que nosotros fuimos redimidos de una forma integral. Escuche, integral. Cuando Dios nos compró, no solamente nos perdonó nuestros pecados, sino también nos sacó de la miseria, nos sacó de la tristeza, nos sacó de la pobreza. Y cuando hablo de la pobreza, no es que Dios nos haya hecho millonarios, es que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y Dios nos da la sabiduría y bendice la obra de nuestras manos para poder vivir aquí en esta tierra honrando a Dios en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa